¿Cómo puede alguien odiar tanto algo que en realidad no conoce? ¿Cómo puede un corazón humano arder en furia contra personas cuya única culpa es amar a Dios y a los demás? En un mundo donde la violencia es justificada por ideas y el odio se disfraza de celo religioso o convicción moral, aparece un joven llamado Saulo, con fuego en los ojos y piedras en las manos, convencido de estar haciendo lo correcto cuando en realidad caminaba directo contra la voluntad de Dios. Comienza la narración de la historia de Saulo en Hechos el capítulo 8. El versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Sí, estamos hablando del asesinato de Esteban, el primer mártir. Saulo no solo fue testigo, aprobó, celebró, acompañó y lideró. Pero, ¿quién era este Saulo? Saulo era fariseo, formado a los pies de Gamaliel, un maestro respetado de la ley, según se narra en Hechos el capítulo 22, versículo 3. Era un joven brillante, apasionado, defensor del judaísmo con uñas y dientes, pero estaba ciego espiritualmente. Para Saulo, los cristianos eran una amenaza. Esa secta del Nazareno debía ser sofocada antes de que contaminara el verdadero camino de Dios. Su celo era tan intenso que, dice las Escrituras en Hechos el capítulo 8, versículo 3, que asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No era solo reprensión religiosa, era odio disfrazado de justicia. ¿Y por qué odiaba tanto a la iglesia? Porque no la conocía, porque no conocía al Cristo que le predicaban. Y ese patrón se repite hasta hoy. Muchos odian a la iglesia sin conocerla. Critican a los cristianos sin haber leído jamás el Evangelio. Juzgan sin haber escuchado el mensaje real del amor de Jesús, o probablemente fueron decepcionados o defraudados o escucharon la historia de alguien que lo fue y lo tomaron como propia. El odio de Saúl no era por maldad natural, era por ignorancia espiritual. En Hechos el capítulo 24, versículo 14, él mismo lo expresa con las siguientes palabras: pero hago saber que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. En su mente, Saulo creía estar sirviendo a Dios, pero su corazón estaba lejos. ¿Por qué hoy también se odia a la iglesia? Vivimos en tiempos donde ser cristiano muchas veces te convierte en blanco de burla, críticas o persecución. Y algunos no están dispuestos a tolerarlo ni a soportarlo y por eso se alejan de Cristo y de la iglesia de Cristo. La razón de fondo es la misma, por la cual se burlan de ti, te critican o te persiguen. Ellos no conocen a Cristo. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículos 2 y 3, Jesús dijo: y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El asunto no es personal, es espiritual. La gente no rechaza tu persona, rechaza el mensaje de Jesús. La gente no se burla de ti, se burla de Dios. Detrás del rechazo, la burla, el ataque, hay un enemigo que busca apagar la luz del Evangelio. ¿Podemos hacerlos cambiar de parecer? Sí, pero no con argumentos humanos, sino con un encuentro sobrenatural con Jesús.
En Hechos, el capítulo 9, versículo 4, el Señor Jesucristo le apareció a Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo que cambió a Saulo no fue una discusión, ni un sermón, ni un castigo. Fue el rostro de Cristo brillando más que el sol. Fue el amor de aquel a quien él odiaba tanto. Eso fue lo que les cambió. Tal vez tú conoces a alguien que odia la fe, que ha cerrado su corazón a Dios, a la iglesia y a la verdad. O tal vez tú mismo has estado peleando con un Dios que solo conoces de oídas, pero nunca en carne propia. O quizás tú seas alguien que por mucho tiempo y por muchos años estás observando a los cristianos en la iglesia, pero no te has puesto a observar a Cristo, el Señor de la iglesia. Y como tú observas a los cristianos, vas a sufrir decepción, porque los cristianos no representan muchas veces el mensaje de Cristo. Hoy, como Saulo, puedes estar en el camino equivocado, pero aún así, Dios no te desecha. Él te llama, Él te detiene, Él te ama. Dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A veces no se trata de tener todas las respuestas, se trata de rendirte ante aquel que es la respuesta. En Hechos el capítulo 9, versículo 8 dice: y Saulo se levantó del suelo y no veía. Antes veía con los ojos, pero no con el corazón. Dios lo dejó ciego por fuera para que por fin pudiera verse por dentro. Hoy es tiempo de orar por aquellos que persiguen, que odian, que rechazan, porque un Saulo puede convertirse en un Pablo. Un enemigo del Evangelio puede llegar a ser uno de los más grandes defensores del Evangelio. No subestimes el poder de un encuentro con Cristo. No dejes de predicar por miedo al rechazo. Ora, predica, ama, porque la luz aún brilla más fuerte que el odio. El odio de Saulo no fue el final, fue el inicio de un llamado. Que tú y yo seamos parte de ese milagro. A veces descartamos rápidamente a las personas que se oponen al Evangelio y que hasta odian el Evangelio. Sin embargo, si somos pacientes y les mostramos el amor de Dios de manera práctica y los llevamos al mensaje de Jesucristo, todo puede ser diferente para ellos. Pero nosotros necesitamos ponernos en el lugar que Cristo desea para ellos. Estar dispuestos a mostrar con nuestra propia vida lo que el mensaje del Evangelio ha hecho por nosotros. Solo de esa manera nos aseguraremos que las personas que se burlan o que en primera instancia desechan el Evangelio se acerquen a Dios al ver nuestro amor, nuestra perseverancia y que la luz de Cristo brilla en nuestros rostros y en todo lo que hacemos. Que Dios nos ayude a poder ser los mensajeros que esa gente necesita para adentrarse a los caminos del Señor. Gracias por escucharnos, que Dios te bendiga. Siga nuestros devocionales directamente desde nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga.